despertaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Yeah, yeah, yeah. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99, va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, tira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, tira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, no hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, tira que no rompas. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Amor sin condición. Yeah, yeah. Muy buenas noches, saludo cordialísimo
Un apretón de manos para todos ustedes que semanalmente están con nosotros a través de los centros de formación de líderes Senfol y su iglesia Rey David en la ciudad de Tuluá. Llegamos semanalmente a ustedes con el mensaje de la palabra de Dios, de la palabra del Señor Jesucristo, sus enseñanzas, sus doctrinas. Qué privilegio es poder nosotros transmitir a través de estos medios el mensaje de las Sagradas Escrituras, del pensamiento de Dios, de la Biblia. Quiero pedirle al Espíritu de Dios que nos abra el entendimiento, que revele a nuestro espíritu la enseñanza de esta noche. Padre, gracias te damos, Señor de la gloria, por el privilegio que se nos concede de poder compartir tu palabra. Qué bendición tan grande es poder acercarnos a ti, buscar tu rostro, poder entender que tú nos has llamado a predicar el mensaje de salvación, tu preciosa palabra, aquella enseñanza que fue inspiración del Espíritu Santo a los hombres de Dios, a los profetas, a los apóstoles, aquellos instrumentos que fueron usados por ti grandemente para que ellos transmitieran tus mensajes, tus palabras, tus pensamientos. Mi oración en esta noche, Señor, es por todos aquellos que están sintonizados con nosotros. Quiero orar por sus familias, por sus seres queridos, y seguimos orando por la salud de cada miembro de nuestra iglesia, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros seres queridos. Pedirte, Señor, que nos guardes en estos tiempos de pandemia. Son tiempos difíciles. Invocamos tu nombre, Señor, y clamamos a ti para que tú nos guardes en nuestra entrada y en nuestra salida, que tú nos protejas, que nos permitas, Señor, ser guardados en medio de todas estas situaciones de salud que estamos viviendo, que el mundo está enfrentando. Te pido, Señor, tu bendición y tu aprobación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta noche quiero hablarles de un tema que está inspirado por el Señor en su palabra en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30. Dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Vamos a hablar hoy de los beneficios de conocer a Jesús. Algún día una persona me preguntaba que nosotros por qué mencionábamos siempre a Jesús, por qué nuestras inclinaciones espirituales estaban sustentadas en las palabras de Jesús. La única respuesta que yo pude hallar en ese momento es decirle a esa persona que para nosotros Jesucristo es el único fundamento puesto por Dios. Es el beneficio más grande que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Hoy vamos a hablar de los beneficios. ¿Qué es un beneficio? En el diccionario, la palabra beneficio significa un bien que se hace o se recibe. Tiene otro significado y es utilidad, provecho, ganancia que se obtiene de una inversión. La pregunta es,
¿Qué beneficio obtenemos de Cristo? ¿Cuáles son los beneficios que nosotros recibimos de parte de Dios? En este capítulo 1 del libro de los Corintios, Primera de Corintios, versículo 30, dice: mas por Él, o sea, por Dios, que nos ha escogido. Porque si nosotros leemos el contexto de este capítulo 1, iniciando desde el versículo, digamos, 27, dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Podemos ver fácilmente que 3 veces dice: escogió Dios y escogió Dios. Lo que nos está enseñando es que nosotros somos escogidos. Por eso dice el versículo 30: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Por eso Jesucristo dijo en su palabra, dice: nadie viene al Padre si no es por mí. Nosotros venimos al Padre por Cristo. Y también dicen las Escrituras que nosotros estamos en Cristo por Él. Entonces, nosotros recibimos de parte del Señor las bendiciones espirituales que hemos recibido por conocer a Jesucristo, y recibiremos en el futuro mediante Jesucristo. Quiero repetir este concepto. Las bendiciones espirituales que hemos recibido y recibiremos en el futuro mediante Jesucristo. Ahí nos vamos dando cuenta todos los beneficios que nosotros recibimos de parte de Él. Por ejemplo, hemos sido hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es un beneficio. Somos hijos de Dios. Capítulo 1 del libro de Juan. Vamos a leerlo por unos momentos. El Evangelio según San Juan, capítulo 1. Es bueno consultar las Escrituras para confirmar sus enseñanzas. Versículo 12 del capítulo 1. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que lo aceptaron. Porque en el versículo 11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Su pueblo lo rechazó. A los que lo recibieron, a los que creen en su nombre. No solamente lo recibieron, sino que le creyeron a Él. Les dio potestad, poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, lo que nos está diciendo es que tenemos como beneficio que hemos sido hechos hijos de Dios, unidos a su familia y a su pueblo. Por eso dice Pedro, dice: mas vosotros sois un pueblo escogido por Dios, un pueblo santo, adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, la Biblia nos revela los grandes y maravillosos beneficios que tenemos de conocer a Jesús. Por eso nuestro enfoque principal en nuestra fe se llama Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo en la primera carta de los Corintios, en este capítulo 3, versículo 11, de la primera carta, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra que cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual, sea el fuego, la probará. ¿De qué está hablando?
de qué manera el hombre está edificando. ¿Su fe en qué está edificada? Tenemos que saber que nuestra fe está fundada en el Señor Jesucristo. ¿Y cuál es lo más importante dentro de su propósito? Es conocer los beneficios que hemos recibido de aceptarlo a Él como Señor y como Salvador. ¿Y qué estamos edificando nosotros? Estamos edificando nuestra confianza plena en Él, en sus enseñanzas. Por eso es tan importante entender que nosotros, además de todos estos beneficios, tenemos las promesas de vida eterna. Voy a preparar lugar para vosotros. Donde yo voy a estar, van a estar ustedes. Moradas eternas en el cielo. Como podemos ver, Jesucristo nos permite disfrutar de todos estos beneficios. Todas estas bendiciones nos son otorgadas y ofrecidas gracias al sacrificio que Dios planificó desde antes de la fundación del mundo, entregando a su Hijo Jesucristo por amor como sacrificio aceptable y mediante Él darnos todos estos beneficios. Hablemos de estas 4 bendiciones espirituales que nos permiten recibir las otras bendiciones. Volvamos otra vez a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30. El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Qué recibimos nosotros? Sabiduría. La sabiduría. Nosotros dentro de nuestros manuales de enseñanza, de nuestros centros de formación y líderes en FOL, tenemos los conceptos de sabiduría, de justificación, de santificación y redención, resumidos muy brevemente, donde dice sabiduría es la prudencia práctica en la vida. Dios nos da la sabiduría, el requerimiento para que nosotros podamos vivir la vida conforme a la voluntad de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, recibimos el Espíritu Santo y adquirimos la sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y esa sabiduría nos permite a nosotros poder vivir la vida con el propósito por el cual hemos sido llamados, porque Dios nos escogió. Estábamos leyendo ahorita en el capítulo 1 de Corintios, en el versículo 27, en el capítulo 27, versículo 27 y 28. Escogió Dios, escogió Dios, escogió Dios. ¿Para qué nos escogió Dios? Para un propósito. Somos escogidos para que nosotros recibamos de Él su sabiduría, su conocimiento. Por eso Él dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de ¿qué? De la verdad. Y cuando se habla del conocimiento de la verdad, se habla de Jesucristo, porque Jesucristo es la verdad. Por eso es tan importante tener sabiduría. Y una de las peticiones que más tenemos que nosotros pedirle al Señor en nuestras oraciones personales es pedirle sabiduría para vivir la vida, para manejar este sistema de cosas que a veces se convierten en situaciones tan difíciles. ¿Cómo podemos nosotros manejar las relaciones interpersonales, familiares, laborales? ¿Cómo nosotros podemos ser mejores? Esa es una oración permanente. Señor, dame sabiduría para manejar esta situación que estoy enfrentando. No sé cómo hacerlo. Requiero de tu sabiduría. Y está el libro, la fuente de sabiduría más grande, el libro más perfecto que existe sobre el universo, se llama la Santa Biblia, porque en ella reposa la sabiduría que desciende del cielo, el pensamiento de Dios. Yo siempre, cuando alguien me pregunta qué es la Biblia, yo le digo, la Biblia es el pensamiento de Dios. Lo que Dios quería que nosotros conociéramos, Él la reveló a través de las Sagradas Escrituras. Pero allí hay 2 situaciones, cree o no cree. Mas a los que creyeron fueron aceptados como hijos. A los que lo recibieron y creyeron en Él, fueron aceptados como hijos de Dios. Los que lo rechazan, los que no lo aceptan, no tienen el Espíritu de Dios.
tienen el espíritu del mundo, su naturaleza caída y pecaminosa. Entonces, la prudencia práctica en la vida es esa sabiduría que Dios nos da para que nosotros podamos enfrentar la vida, vivir la vida, manejar todas esas situaciones que nosotros tenemos que enfrentar. Requerimos la sabiduría de Dios. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé directrices, que Él le ponga orden a nuestras ideas, que tengamos nuestra mente alineada con el pensamiento de Dios. Esa es la única manera que nosotros podemos tener la sabiduría. Y es muy importante tener la sabiduría, porque en un mundo complejo, hostil, lleno de variantes, de situaciones tan superfluas que pasan en nuestra vida, tenemos que tener la sabiduría del cielo. Por eso dice la Escritura que esa sabiduría del cielo es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría que desciende de lo alto. Pura, primeramente pura. El otro beneficio espiritual que Dios nos permite recibir es la justificación por medio de la obra de Cristo. Justificación es declarado sin culpa ante Dios como juez, es un término. Somos justificados porque Jesucristo era inocente, era santo, era perfecto, era puro, era justo. Y Él, por amor, ocupó nuestro lugar. O sea que nos justificó. Y por esa justicia que Dios hizo en la persona de Jesús, al sacrificarlo en la cruz, al derramar su sangre, al morir por nuestros pecados, nosotros somos justificados. O sea que somos declarados sin culpa. El juez dijo, hay una persona, hay un culpable. El culpable es Jesús. ¿Quién es el inocente? Nosotros. Él hizo la justicia en Él. Él llevó nuestras iniquidades, nuestras enfermedades, nuestras maldiciones, nuestros sufrimientos. La culpa del pecado de nosotros la pagó Cristo. El Señor Jesucristo. Inocente, perfecto, puro. Dicen las Escrituras que en Él no había mancha, ni sombra de duda. Y Él ocupó nuestro lugar. Sabiduría, justificación. El tercer beneficio espiritual que nosotros recibimos se llama santificación. La palabra santificación, apartado para el uso de Dios, viene del término santo. No somos son aquellos que tienen una aureola. No. Un hombre santo es un hombre que Dios lo apartó. Dios lo escogió. Dios lo escogió, por eso dice lo escogió Dios. Ahora, vamos al versículo 27, este capítulo 1 de Corintios, y vemos que es lo necio del mundo. Escogió Dios, versículo 27, para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo, escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado, escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Como quien dice, hubo un grupo de personas que Él escogió con esas condiciones y los hizo santos, los apartó para el uso de Dios. Para que nadie, dice, a fin de que nadie, dice el verso 29, se jacte en su presencia. Nadie puede llegar y decir, es que yo estoy con el Señor Jesucristo porque yo soy muy bueno, o porque yo no mato, yo no robo, porque casi siempre tenemos la tendencia a justificarnos a nosotros mismos. Y tenemos que entender que el único que nos puede justificar a nosotros se llama Jesucristo, por eso se llama justificación. Somos justos
porque precisamente el Señor Jesucristo se hizo su justicia en la cruz del Calvario y nos hizo santos. ¿Para qué nos apartó? Para hacer de nosotros un pueblo. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, mas ahora que somos un pueblo escogido por Dios. Por eso es tan importante tener entendido lo que Pedro, en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 9, nos dice. Primera de Pedro 2:9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido. Tenemos un linaje especial. Real sacerdocio, un pueblo de sacerdotes. Nación santa, un pueblo adquirido por Dios, o sea, apartado por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿De dónde nos llamó? De lo vil, de lo menospreciado, de lo débil. Nos escogió Dios. ¿Para qué? Para que seamos su pueblo. Es un privilegio, es uno de los grandes beneficios que nosotros hemos recibido por la obra sacrificial de Cristo. Nos hizo santos, nos apartó para Él. Entonces vosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo. Somos un pueblo de Dios, dice aquí. Pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cómo estábamos nosotros? Alejados de Dios. Pero por su amor y por su misericordia, nosotros estamos en Cristo Jesús. Ese es otro de los grandes beneficios que nosotros tenemos, ser santificados. El cuarto punto de las 4 bendiciones espirituales que nos permite recibir estas bendiciones tan grandes es la redención. Mire lo que habla de la redención. Es libertad por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué nos redimió? De la esclavitud del pecado. Nos rescató. Nos hizo libres. O sea, el sacrificio de Cristo nos dio libertad. Nos hizo libres. ¿Dónde estábamos? En la esclavitud del pecado. Esa es la tipología que vemos nosotros en la salida, en el éxodo del pueblo que estaba en Egipto, que era el lugar donde ellos estaban esclavizados, y salieron a la tierra prometida. Fueron libertados. Salieron en libertad a la tierra prometida. Ya sabemos que en el transcurso de ese recorrido, ese pueblo perdió la comunión con Dios, se rebeldizaron y por eso tuvieron las consecuencias de esa generación. Muchos de ellos morir en el desierto. Entonces, nosotros vamos viendo a la luz de esta palabra, de esta enseñanza, los grandes beneficios que nosotros recibimos de Dios. Por eso la importancia de conocer a Cristo es lo fundamental y lo más importante, lo más esencial, es saber por qué nosotros hemos aprendido a lo largo del tiempo que llevamos de conocer al Señor, de experimentar los beneficios de tener a Dios, a Jesucristo en nuestro corazón. En el versículo 31 del capítulo 1 de Corintios, del contexto que estamos leyendo, dice: para que como está escrito. Cuando menciona la palabra como está escrito, se está refiriendo al Antiguo Testamento. ¿Qué estaba escrito? El que se gloría, gloríese en el Señor. Y eso estaba profetizado por el profeta Jeremías en el capítulo 9, versículo 24. Jeremías, capítulo 9. Vamos a leer lo que el profeta Jeremías dice, de lo cual Pablo hace mención aquí. Mire lo que dice el profeta Jeremías, alusivo a lo que Pablo decía en 1 Corintios 1:31. Así dijo Jehová, palabra de Dios: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. O sea, todo esto que está mencionando el profeta es pura vanagloria, es pura justificación de los hombres. Dice: no se alabe de saber usted mucho, de creerse que usted sabe demasiado, de que es muy sabio.
No se alabe usted de ser el más valiente, el más fuerte, ni siquiera de decir que es el más rico. Ni se alabe en sus riquezas, dice el Señor. Dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Si usted quiere alabarse, ¿en qué se tiene que alabar? En entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Si usted quiere alabarse, conozca al Señor. Qué bueno es usted poder decir, yo conozco los beneficios que tengo de conocer a Jesucristo, los beneficios que tengo de poder ser hijo de Dios, de poder recibir a Cristo como Señor y Salvador. Esa es de las cosas que usted tiene que alabarse o alabarnos, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Por eso Jesucristo quiere que usted lo conozca, que usted tenga una intimidad con Él. Es tan importante tener claramente estas profecías del Antiguo Testamento que son congruentes, están compaginadas con el Nuevo Testamento, están perfectamente alineadas. Por eso Pablo dice, como está escrito, el que gloríese en el Señor. ¿Gloríese en qué? En conocerlo, en conocer las virtudes. ¿Cuáles son las virtudes? Los beneficios: la sabiduría, la justificación, la santificación, la redención. Versículo 24 del contexto del capítulo 9 de Jeremías dice, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. ¿Qué está estableciendo Dios en este momento? Misericordia. Está extendiendo la misericordia. Todos estos mensajes que se están proclamando en estos tiempos finales están sencillamente mostrando la misericordia de Dios. Dios tiene misericordia del hombre. Dios está extendiendo su mano bondadosa para que el pueblo proceda al arrepentimiento. Eso se llama misericordia de Dios. Juicio. Cuando hablamos de juicio, cuando hablamos de justicia, es la esencia de Dios. ¿Cuál fue el juicio que Dios ejerció sobre nosotros? El juicio de Cristo. Yo cuando entiendo de juicio, no solamente estamos pensando en el juicio final, en el juicio de las naciones. Hablo en el juicio que Dios estableció en la cruz. Porque la justicia de Dios cayó sobre Cristo, el justo por el injusto. Jesucristo era el inocente, yo era el culpable, nosotros éramos los culpables. Entonces el juicio y la justicia tiene que ver con la obra sacrificial de Cristo en la cruz. Usted tiene que entender eso, tiene que conocer eso, lo que significa sabiduría, justificación, santificación y redención, porque ese es uno de los beneficios más importantes. Por eso dice aquí, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Se tiene que entender y conocer todo lo que está pasando, el beneficio que recibe de parte de Jesucristo, los beneficios espirituales que hemos recibido, lo que vamos a recibir en el futuro, ¿mediante quién? Mediante el Señor Jesucristo. Que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Eso es lo que Dios quiere. Miren, estas son las cosas que Dios quiere. Y qué bueno es uno descubrir las cosas que Dios quiere. Leámoslo con detenimiento. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que se haga la justicia de Dios. Y la justicia ya se estableció en la persona de Cristo, del Señor Jesucristo, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. En 2 de Corintios capítulo 10, 2 de Corintios capítulo 10, en el versículo 17, dice el apóstol San Pablo, mas el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿En qué? En conocerme y entenderme, que yo soy Jehová. ¿Qué tiene que entender usted? Que usted en Cristo tiene muchos beneficios. Imagínese, el beneficio más grande que usted puede obtener en Cristo es la salvación de su alma, de su espíritu. Que usted va a morir, o que vamos a morir, incluyámonos,
Pero si nosotros tenemos una muerte en Cristo Jesús, se nos asegura salvación y vida eterna. Eso es un beneficio. Porque Jesucristo dice, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Qué otro beneficio tenemos? Las promesas que Él nos dio. Mire lo que Él nos dice en el capítulo 14. Vamos a leer el libro de Juan, el Evangelio según San Juan. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 14. Vamos a leerlo, uno de los beneficios que tenemos nosotros. Dice, versículo 2 del capítulo 14, el Evangelio según San Juan. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchas. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. O sea, hay un lugar, una morada preparada ¿para quiénes? Para los que creen en Él. Mire, por eso dice el versículo 1 de este capítulo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Si usted tiene que creer en Dios, tiene que creer en los beneficios que recibe, pero en la persona de su Hijo. Porque Jesucristo es la puerta de entrada. Usted no puede recibir los beneficios de Dios si usted no acepta a Cristo como Señor y como Salvador. Por eso la importancia de conocer al Señor Jesucristo. Insisto, es necesario que nosotros entendamos el plan de salvación. Por eso dice el profeta, capítulo 9, 23 de Isaías. Mas gloríese en conocerme y entenderme. ¿Qué es lo que yo quiero? Que la gente conozca el plan que se estableció desde antes de la fundación del mundo en la persona de Cristo Jesús. Porque el sacrificio de Cristo es lo más esencial. Por eso desde el Antiguo Testamento se vienen hablando de los sacrificios de los animales. Los sacrificios de los animales. El sacrificio que se ejercía en el Antiguo Testamento, desde el momento en que el hombre empezó a hacerle sacrificios a Dios, hay una tipología del sacrificio de Cristo. Y lo vemos plasmado casi en todos los relatos. Por ejemplo, uno de los relatos es cuando Abraham recibió la orden de Dios de sacrificar a su hijo en el Moria, en el monte Moria. Y él llegó allá con fe, convencido de que Dios iba a hacer algo sobrenatural, porque dice que él preparó todo su equipamiento para llegar allá, dejó sus criados y les dijo a ellos, volveremos. ¿Quién? Él y su hijo Isaac. Y cuando él estaba en el altar de sacrificio para ser ejecutado, porque el único anhelo que tenía Abraham era agradar a Dios, porque eso era algo que estaba prácticamente demostrado. Él le había pedido un hijo, se lo había dado ya en sus años ya de anciano, y sin embargo Dios le pidió que lo sacrificara. Y cuando Abraham se dispuso a sacrificar a su hijo Isaac, se oyó la voz del cielo que le dijo, no lo hagas, porque he conocido tu corazón. Él sabía que Abraham lo había obedecido y encontró un cordero trabado en un zarzal, porque Dios ya había preparado ese corderito, ya Dios lo había preparado con antelación para que Abraham ejecutara ese sacrificio. Ya Dios con antelación había preparado ese corderito, pero él quería probar la fe a través de su hijo Isaac, un asunto de fe. Por eso Abraham es el padre de la fe. Entonces, esas situaciones que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, vemos una tipificación de lo que Cristo iba a hacer muchos años después. Por eso Él fue el Cordero inmolado en la cruz, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Él derramó su sangre como Cordero perfecto. Y ya Isaías lo había profetizado. En el libro de Isaías, vamos un momentico al libro de Isaías, el profeta Isaías, el profeta mesiánico, en el capítulo 53, dice, está hablando del Señor Jesucristo, y mire lo que dice, versículo 3, despreciado y desechado. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando del Señor Jesucristo. Y esta profecía se dio casi 600 años antes del nacimiento de Jesús, hombre, aquí en la tierra.
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso se llama justicia. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos mis pecados, de toda la humanidad, le fueron atribuidos a Jesús. Eso se llama la justicia de Dios en él. Entonces describe también aquí el autor, Isaías: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Aquí muy claramente el profeta Isaías dice que el Señor Jesucristo era un cordero. Por eso cuando Juan lo vio en las aguas bautismales dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué importante es entender esto. Por eso es tan importante y tan benéfico, mejor, recibir la palabra de Dios, para que nosotros podamos darnos cuenta, con el conocimiento que ella nos suministra, de los beneficios que hemos recibido de parte de Cristo. La preocupación de Dios no es tanto que una persona tenga una religión, ni que usted sea un fanático, un místico, que usted tenga una vida eclesiástica, religiosa. Lo más importante es que usted tenga conocimiento y entendimiento de lo que Dios quiere que usted haga. Porque en la medida que usted tiene una relación personal con el Señor, usted va a hacer la voluntad de Él, la voluntad de Dios. En la medida que usted todos los días se encuentra con Él, tiene usted ese encuentro personal con Dios, Él empieza a decirle a uno lo que uno tiene que hacer. Y todas estas enseñanzas que están aquí escritas en la Biblia, todas estas ilustraciones que usted puede ver a lo largo de los contextos de la Escritura, son con el único propósito de ¿qué? De que usted conozca a ciencia cierta el pensamiento y lo que Dios tiene planificado desde antes de la fundación del mundo. Como lo decíamos ahora, tenemos promesas de vida eterna. Todas estas bendiciones nos son otorgadas y ofrecidas gracias al sacrificio que Dios planificó desde antes de la fundación del mundo, entregando a su Hijo Jesucristo. Por eso Jesucristo es el fundamento de nuestra fe. Nosotros seguimos a Cristo porque Él es el enviado del cielo. Él es el enviado de Dios. Lo que yo quiero significar en esta enseñanza, en esta noche, es que usted pueda entender que en Cristo usted recibe muchos beneficios. Todos los beneficios. Y en los últimos días y en los últimos meses, el Señor Jesucristo ha puesto en nosotros hablar de Él, hablar de salvación, hablar de arrepentimiento. Porque ese es el plan de Dios. Miren, ¿por qué Juan el Bautista, cuando apareció en las aguas bautismales, después de que hubo un periodo de silencio tan grande, el primer mensaje que él predicaba era: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado? Hablaba de arrepentimiento. Y él a todos los que venían a él los exhortaba al bautismo. Pero lo primero que él les decía: yo vengo a anunciar el camino de alguien que es más grande que yo, que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Miren, la dignidad tan grande que tenía Jesús. Yo no soy digno de desatar la correa de Él, de desatar la correa. Y era una labor de un siervo. En la cultura judía, un siervo, cuando alguien llegaba a casa, lo primero que hacía era desatarle las sandalias y limpiarle los pies. Porque los pies
después del largo trasegar por el desierto, venían empolvados, eran lavados. Y era una labor exclusiva de los esclavos, de los siervos. Por eso Jesucristo, cuando reunió a sus discípulos y le lavó los pies, Pedro no quería, porque entendía que eso era una labor de personas esclavas, de siervos. Estaba como Cristo descendiendo de categoría. Y él le dijo, es necesario que yo lo haga. Si no permites que esto yo lo haga, no tienes participación conmigo. Ahora no lo vas a entender, lo vas a entender después. ¿Qué era lo que Cristo le estaba enseñando? El servicio. Es más bendición servir. El que quiera ser el primero sea el que más sirve. O sea, todas estas enseñanzas que Dios nos permite tener, estas ilustraciones, es con el único propósito de entender los beneficios que Cristo ha hecho. Cristo descendió de la cruz, resucitado. O sea, Él descendió de la cruz, lo digo en el sentido en que Él murió, resucitó, o sea, se va. La cruz está desocupada, está vacía, pero con el propósito de que nosotros tuviéramos vida. Si Jesucristo no resucitó, vana resulta nuestra fe, dijo el apóstol Pablo. Entonces, nuestra fe tiene que estar plasmada, cifrada, centrada en que Cristo resucitó y por medio de esa resurrección yo tengo vida eterna. Y si Él resucitó, yo también voy a resucitar. Eso decía Pablo, nosotros vamos a resucitar. Son beneficios. Nosotros en Cristo tenemos enormes beneficios. Sabiduría, justificación, santificación, redención. Todas las promesas, que son innumerables las promesas que Dios nos da a través de la Sagrada Escritura. Y qué decir lo que va a ser el milenio, las calles de oro, el mar de cristal, la Jerusalén que va a descender. Todas esas promesas que están escritas por la mano de Dios se van a cumplir. ¿Cuándo? En su tiempo. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. En la primera de Timoteo, la carta primera de Timoteo capítulo 2, en el versículo 3, dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, que nosotros hagamos oraciones e intercesiones. Pero para Dios es más agradable que la persona sea salva y venga al conocimiento de la verdad. Que sean salvos. ¿De qué habla? De rescate. ¿De qué habla? De santificación, de justificación y de sabiduría. Porque eso es lo que Cristo se nos otorga. Entonces, que sean salvos. Nosotros somos salvos por Cristo. Cristo es el único que nos puede salvar. Él es nuestro Salvador. Por eso las Escrituras decían: ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador. Cristo es el Salvador, es el Redentor del mundo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Usted lo que tiene que tener es conocimiento de la verdad. Y conocer la verdad es conocer a Cristo. Y si usted conoce a Cristo, conoce el plan de salvación. En eso es que usted tiene que gloriarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Ese es otro de los beneficios que nosotros recibimos. Conocer a Dios. Que Él nos conozca. Que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Porque va a haber un momento en que el Señor Jesucristo dirá, está profetizado en Mateo 7, en el capítulo 21 en adelante, versículo 21 en adelante, corrijo, donde Él dice: en aquel tiempo muchos me dirán, Señor, Señor, y yo les diré, no los conozco. Y termina diciendo: apartados de mí, hacedores de maldad. Los rechaza el Señor, porque va a haber un tiempo en que la gracia se va a acabar. Se acabó la misericordia de Dios. Por eso las Escrituras revelan el juicio de Dios en el final de los tiempos, en el Apocalipsis. Y dice Juan: vi los muertos de pie ante Dios, delante del trono de Dios, estaban de pie. Ahí ya no hay misericordia. La misericordia es ahora, donde usted se puede arrodillar y arrepentir, o nos podemos arrodillar y arrepentir. Ahorita habrá un momento en que ya no hay tiempo, que la puerta se cerrará. Lo mismo que sucedió cuando Noé proclamó el mensaje de salvación y estaba una arca grandísima preparada para que las personas se subieran allí, pero ellos no creyeron en Noé. ¿Quiénes subieron?
los que hallaron la gracia: Noé, su esposa, sus hijos y sus 3 esposas, las 3 esposas de sus hijos, esposas, subieron. Ellos hallaron la gracia, fueron salvos. Entonces, Dios quiere que los hombres sean salvos, porque hay un plan de salvación. El hombre no se puede justificar a sí mismo. Si una persona quiere presentarse delante de Dios, la única manera que tiene el hombre de presentarse delante de Dios es justificado por la obra sacrificial de Cristo, porque ya la justicia Dios la hizo en Cristo. Ya la justicia la hizo en Cristo. Cristo ya pagó por mis pecados. Por eso somos declarados sin culpa ante Dios. Somos justificados. Eso se llama justificación. ¿El culpable quién fue? El Señor Jesucristo, siendo inocente. ¿Quién era el culpable? Yo, y fui llamado justo. Por eso somos santos, apartados por Dios. ¿Eso cómo se llama? Misericordia de Dios. Nadie podía gloriarse, decir: es que yo soy salvo porque como yo era tan bueno, y yo hacía obras de misericordia, y yo ayudaba a los pobres. Es necesario hacer eso. Si tenemos el amor de Dios, es una obligación moral ayudar a los necesitados. Pero no por esa razón vamos a ir al cielo. La única forma que tenemos nosotros de ingresar al reino de los cielos es por la obra de Cristo. Eso no le puede olvidar a nadie. Eso es lo que dice el pensamiento de Dios. No son por las obras nuestras. Porque la Biblia dice muy claramente que nuestras justicias, nuestras propias justificaciones, son como los trapos de inmundicia que eran usados para recoger a los leprosos, y eran los mismos trapos que usaban las mujeres, que usaban en los tiempos que tenían el periodo menstrual. ¿Y sabe qué dice el Señor? Que esas justicias nuestras son como esos trapos asquerosos. La única justicia perfecta, óigalo bien, perfecta, que se hizo en la tierra fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El Hijo de Dios, santo, puro, sin mácula, perfecto, fue colgado en una cruz como un vil criminal. Porque en los tiempos de Cristo, la crucifixión de los romanos solamente era dada a los peores criminales, y era una vergüenza morir en una cruz. Los sacaban del lugar donde los ajusticiaban, donde les hacían el juicio, en este caso el pretorio, los llevaban por las calles de Jerusalén, los azotaban, eran objeto de burla, llegaban desnudos, todo el mundo se mofaba de ellos, y los ponían en una cruz, en lo más alto, para que la gente viera y le cogiera miedo a la justicia romana. Ese era el propósito. Y el Hijo de Dios, no fue el hijo de don Juan, ni de don Pedro, ni de don Marco, el Hijo de Dios entregó su vida por nosotros. Eso se llama la justicia. Y esa es la justicia que nos va a salvar. Si una persona no acepta el beneficio que Dios le está dando, no hay otra manera de entrar al cielo. Por eso Jesús dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Y oiga lo que dice aquí, el versículo 5. Porque hay un solo Dios, no hay más. Los demás son dioses ajenos. Hay un solo Dios que se revela como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, un solo mediador, que tiene el poder y autoridad de hablar con el Padre y de hablar con nosotros. Ese se llama Jesucristo. ¡Qué bendición! Es una bendición poder entender esto. Yo quiero terminar en esta noche diciéndole a ustedes que se acojan a estos beneficios. Pero el beneficio más importante que usted tiene que recibir es la salvación. Por eso la Biblia dice: echa mano de la vida eterna. Es lo único válido. Usted tiene que tener la seguridad de salvación. Usted no se puede morir sin conocer a Jesús, sin ser aprobado por Dios. Porque si una persona se va de este mundo sin conocer a Cristo, el día del juicio final, ahí no va a haber misericordia ya.
Y es como decía un gran narrador deportivo de Cali, ya no hay tiempo de llorar. Señoras y señores, eso se llama justificación, santificación, redención y sabiduría. Conocer a Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Es una bendición poderles transmitir a ustedes no mis pensamientos, sino lo que el Señor piensa. Por eso es tan importante que usted abra la Biblia, que usted lea las Escrituras, que usted conozca el plan de salvación. Padre, gracias te doy en esta noche por la bendición que tú me das de compartir tu palabra. Yo quiero pedirte en esta noche, Señor, que cada una de las personas que ha escuchado este mensaje acepte este beneficio tan grande que recibimos nosotros por conocer al Señor Jesucristo. Qué beneficio tenemos de ti, Señor. Sabemos que en ti recibimos sabiduría, justificación, santificación, redención, que tenemos promesas de vida eterna, moradas eternas en el cielo. Todas estas bendiciones, Señor, nos son otorgadas a nosotros por tu Hijo Jesucristo, como ese sacrificio aceptable mediante el cual nosotros tenemos entrada al reino de los cielos. Señor, gracias por tus palabras que son vida y que son verdad. Te alabo y te bendigo, te doy la gloria y la honra, y te pido, Señor, en esta noche que este mensaje haya quedado escrito y grabado en cada corazón, como el beneficio más grande que nosotros recibimos de parte tuya. Recibe la gloria y la honra, Señor Jesucristo. Gracias, señores y señoras, por estar con nosotros siempre, los miércoles y los sábados, miércoles y sábados, a través de los centros de formación de líderes en Paul, Iglesia Rey David. Bendiciones para todos. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y